Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra. Bienvenidos a nuestro devocional, anclados en la palabra. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Bendiciones, iglesia, qué gozo podernos encontrar. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Esta mañana de bendición que tú nos has regalado, un día, Señor, para ver y disfrutar tus misericordias y gozar de ellas, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar el tema Aprendiendo a Andar. Estamos centrados en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Y veíamos que el apóstol Pablo decía: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Veíamos en el día de ayer que los creyentes debemos estar en nueva vida. Cuando aceptamos a Jesús, estamos entrando a nueva vida. Hemos nacido de nuevo y el apóstol Pablo nos dice que ahora somos nueva criatura y por eso debemos vivir una nueva vida, una vida en Jesucristo. Que los creyentes debemos hablar la palabra y enseñarla y andar en ella. Porque él decía: esto os digo y requiero en el Señor. Ya no andéis como los otros gentiles. Nosotros debemos empezar a andar en la palabra. Cuando nos reunimos los creyentes, debiera en nuestra conversación abundar la palabra. Hablamos del problema, dialogamos acerca de las necesidades, de las peticiones, pero la palabra, las promesas, tranquilo hermano, la palabra dice, y que abunde la palabra, pero a veces, ya va a empezar a hablar de Biblia. Y si un creyente en Jesucristo le aburre que le hablen de la palabra de Dios y se cansa, le parece tedioso, qué sueño, entonces hermanos, es preocupante. Debemos prestar atención, porque lo que debe abundar en nosotros es la palabra. Él pedía que los cristianos ya no andaran como los otros gentiles, pero él no lo pedía por el capricho de él, sino que él decía: requiero en el Señor. Ese Señor aparece en mayúscula, es el Señor conforme a Dios, al Señor Jesús lo está indicando. Que ya no andemos como los otros gentiles. O sea, los gentiles, las personas que no eran judías, pero dice los otros gentiles porque algunos de ellos, creyentes en Jesús, también eran gentiles. Entonces la salvación, aquí se da a entender que la salvación no es por ser judío o no era por ser gentil, sino por creer en Jesucristo. Que ya no anduviesen en la vanidad de su mente. Hermanos, los creyentes no debemos dejar que nuestra mente nos domine. A veces la mente trae y llegan cantidad de pensamientos y si uno le presta atención solo a la mente, ¿qué hay que hacer? Leer las escrituras, meditar en ellas, si es preciso memorizarlas, y así nuestra mente se va a llenar del conocimiento de Dios y no va a andar divagando y llenándonos de cosas. Hay creyentes que oran y ayunan, y yo conocí un caso, por ejemplo, una hermana que ella oró y ayunó todo el día y me dijo: acompáñeme a un ayuno. Yo le acompañé con mucho gusto, oramos, ayunamos porque ella se iba a hacer una cirugía y terminamos, ella contenta, feliz, íbamos para la casa, y cuando yo me despido de ella,
ella cae en una angustia y en un pánico y dice, ay, pastora, ¿y si me muero en la cirugía? ¿Y si me quedo en el momento de la anestesia y no despierto? Y yo le dije, caramba, perdimos todo el día. Porque algo que tenemos que hacer nosotros los creyentes es creer. Usted puede orar 5 horas al día si quiere, pero si no cree en el Señor y no cree la palabra, entonces debemos tener cuidado en la vanidad de nuestra mente. Que no andemos como si tuviésemos el entendimiento entenebrecido, como palpando a oscuras, a tientas, como si nadie nos hubiese explicado la palabra de Dios. Hermanos, tomemos seguridad. Cuando Dios le hable en la palabra, usted créalo. Por eso dice, tenemos esta esperanza tan fuerte y segura como un ancla. Es una esperanza que nos lleva hasta el cielo, hermanos. Entonces nosotros debemos confiar en el Señor y saber que no debemos andar como los que no tienen esperanza, como los que tienen el pensamiento divagando, el pensamiento entenebrecido, como en oscuridad, como si no nos hubiera resplandecido la luz del Evangelio. Cuidémonos, hermanos, que ya no andemos como si fuéramos ajenos de la vida de Dios. No podemos andar diciendo que somos cristianos y vivir como si no conociéramos al Señor. O hablar como si no conociéramos sus promesas. O sentirnos como si no tuviésemos esperanza en Él. No podemos andar como si estuviésemos ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué ocurre esto? Por la ignorancia que hay. Y entonces vamos a continuar este tema después, porque la ignorancia es algo que ataca y que el enemigo utiliza, y es algo que nosotros mismos ponemos y que la podemos corregir solo con leer y estudiar la palabra de Dios. Mire que la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, por cuanto desecharon a Dios, pues Dios los desechó a ellos. Uno puede decir, eso era para el pueblo de Israel, porque eso fue el profeta Oseas que le predicó al pueblo. Pero también es para nosotros, porque nosotros somos pueblo de Dios, pueblo adquirido por Él. Entonces, mi amado hermano, no andemos en ignorancia. No andemos en ignorancia. Vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a andar en Él. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, y rogamos tu favor y tu misericordia, Señor. Te pedimos que nos ayudes a andar en libertad, que andemos, Señor, en la seguridad de tus promesas. Mira, mis hermanos, Señor, tu iglesia. Mira, Señor, aquellos que están enfermos, que el enemigo les dice en su mente que se van a morir. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de muerte y cancelamos toda obra de las tinieblas. Declaramos vida sobre nuestros hermanos, pero también declaramos, Señor, seguridad en tu palabra. Porque tú dices, Señor, que tú bendices a tu pueblo y nosotros lo creemos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a andar con nuestro entendimiento claro, seguro en ti, Señor. Para que no andemos como ajenos de ti, oh Dios, como si no supiésemos cuánto nos amas, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y ayúdanos a vivir para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amada iglesia, vamos a leer esta mañana en el Salmo 73 y en el Evangelio de Lucas capítulo 17. Recuerde, la práctica del pecado no puede estar en nuestros corazones porque nosotros andamos en vida nueva. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba y Flor Margarita Rodríguez. Y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como porque somos familia. Familia de Dios. Familia Cuadrangular. alma
Estamos anclados en la palabra. En la palabra.